Muchas gracias por acudir nuevamente a nuestra llamada formativa después de toda la Semana Santa, de lo que ha supuesto la Cuaresma, la Pascua. Es lógico y es ideal que empecemos esta charla pues poniendo a nuestro querido Papa, al Santo Padre, el Papa Francisco, en nuestras oraciones. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar esta reunión, pidiéndole al Señor por su descanso eterno, para que lo acoja en su seno, le conceda la vida eterna y al Colegio Cardenalicio, pues cuando pasen todo este movimiento de los funerales del Papa, pues el Espíritu Santo los ilumine, pues para que escojan también a un papa, a un nuevo papa, que sea el que guíe la nave de la Iglesia. Nos ponemos en la presencia del Señor y con humildad pues pedimos que acoja en su seno al Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el En el cielo, cielo, santificado sea tu tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros reino. tu reino. Hágase Hágase tu voluntad la en tierra la tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy El nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a y los nos que nos ofenden. ofenden. Y no nos No nos dejes dejes caer en la caer en la tentación tentación. y líbranos del mal. Mal, Dale, Señor, el descanso eterno. y Que brille para caer la luz Luz perpetua. perpetua. descanse en paz. Amén. Amén. Bueno, y con la intercesión de nuestro querido Papa, del Papa Francisco, pues continuamos nosotros con nuestra forma. Tuya es la palabra, Héctor. Si no os importa, desactivar los micros, porque los tenéis todos activados, y al activar los micros, pues se va acoplando el audio y también se acoplan las imágenes. Para que en la grabación salga todo bien, Héctor está desactivando los micros, pero si alguno lo tiene activo, pues también que lo desactive. Pues nada, iniciamos tercer módulo ya y último módulo de este año, el módulo litúrgico, y lo hacemos pues con el delegado de liturgia de nuestra diócesis y párroco de San Pedro, Francisco José Feria Reviriego, que como sabéis pues no podía estar de forma presencial con nosotros y, y bueno, se hace presente gracias a estos medios que tenemos. Hoy somos más los que vamos a estar en esta modalidad online, somos todos, de hecho, porque él está precisamente en Madrid, pues por motivo de estudios y de formación, y se sigue formando en esto de la liturgia. Así que, bueno, damos paso a Francisco Feria. Te doy paso también para que puedas compartir la pantalla. Eso es. Y cuando quieras, Francisco, puedes dar comienzo. Pues, bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero pediros disculpas por no poder estar ahí presencialmente y, bueno, tener que hacerlo así de forma online y tal, que, bueno, es una suerte tener estos medios que yo, por otra parte, no domino muy bien. Espero no meter la pata a la hora de compartir las cosas y poder ir mostrando un poco lo que tengo. Bueno, por supuesto ha hecho muy bien Paco, don Francisco Real, teniendo en primer lugar presente al Papa, ¿no? Que fallecido ha sido llamado por Dios a su presencia. Y aunque yo lo iba a tener presente en esta formación, eh, yo creo que el motivo de su fallecimiento, que de alguna forma convierte, le da un valor, una fuerza ya más especial
a su magisterio, a su enseñanza, pues me motiva para tener muy presente un documento que el Papa en el año 2022, el 29 de junio de 2022, pues publica, digamos, promulga sobre la liturgia. Es una carta apostólica que tiene como título Desiderio Desideravi y que trata precisamente sobre la importancia de la formación litúrgica del pueblo de Dios. Y que yo os invito a todos los que no la hayáis leído a que la leáis porque es un documento precioso sobre el pensamiento litúrgico del Papa Francisco, que es el pensamiento litúrgico de la Iglesia, a la luz, por supuesto, como no puede ser de otra forma, del Concilio Vaticano II y de todo su magisterio. Quiero que leamos, quiero leeros una oración que, a ver si la encuentro. Es un fragmento de una carta de San Francisco de Asís a la orden que él funda, precisamente que trata sobre la liturgia. Y bueno, pues prácticamente una oración. Y el Papa pues la utiliza como colofón de este documento, de esta carta apostólica Desiderio Desideravi. Dice así: tiemble el hombre todo entero, estremezcase el mundo todo y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Mirad, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante Él vuestros corazones. Humillaos también vosotros para ser enaltecidos por Él. En conclusión, nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, a fin de enteros os reciba el que todo entero se os entrega. Yo lo estoy escuchando, no sé si ellos me estarán bien. ¿Me escucháis? Yo le escucho, Vale. Montserrat le escucha. No sé si usted me está escuchando a mí. Sí, sí, te escuchamos, Paco. Vale, gracias. Bueno, pues entrando ya un poco en materia, el módulo litúrgico que el curso os presenta abarca desde el punto de vista académico los dos bloques en los que se suele dividir la liturgia para ser estudiada como una materia académica, ¿no? Valga la redundancia. Está la liturgia fundamental, que es de lo que yo un poco os voy a hablar hoy, y está el otro bloque, que es la liturgia especial. La liturgia fundamental se ocupa de los principios esenciales de la liturgia, de las bases, de los fundamentos, y después la liturgia especial se dedica a concretar esas bases en lo que son pues ya cuestiones más propias de los sacramentos, de la liturgia de las horas, la celebración del tiempo cristiano, el año litúrgico, etcétera, etcétera, la propia Eucaristía, que ya recibiréis como formación, si Dios quiere, en las próximas sesiones. Como punto de referencia absoluto para estudiar, para acercarnos a la liturgia, porque antes de hablar de la celebración del misterio cristiano y de los otros puntos que abarcan esta formación, creo que es importante que hagamos una aproximación a lo que es la liturgia de la Iglesia, intentando establecer, si se puede, una especie de definición de lo que es la liturgia.
Eh, ¿Por qué? Porque normalmente asociamos la liturgia al cuerpo ritual, a lo que son las normas que rigen los ritos que componen, que forman la liturgia. Y la liturgia es mucho más que ese campo normativo digamos, eh, da fundamento a los ritos. El Concilio Vaticano II nos ayuda con uno de los grandes documentos del concilio, de las 4 constituciones, la primera que se aprueba, que se llama Sacrosanctum Concilium, nos ayuda a entender verdaderamente qué es la liturgia y qué supone la liturgia para la vida de la Iglesia. Como primer dato, fijaos, el Concilio Vaticano II, que va a hacer una revisión de toda la vida de la Iglesia, es un concilio muy pastoral. A la hora de pensar la Iglesia para, digamos, abrirla al mundo actual, no empieza por cuestiones, entenderme más de orden pastoral, sino que empieza a pensar la Iglesia por la liturgia, en la liturgia y a través de la liturgia. Nos dice Sacrosanctum Concilium 10 que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza. O sea, la liturgia ocupa en la vida de la Iglesia un lugar central, o mejor dicho, el lugar central. ¿Verdad? Que también nos dirá Sacrosanctum Concilium que la vida de la Iglesia no se agota en la liturgia, va más allá, pero ya tenemos aquí unos datos importantísimos que son que la liturgia es la fuente de donde emana toda la actividad, toda la vida de la Iglesia y la cumbre a la cual tiende la Iglesia. Esto, llegar a esta idea, bueno, pues no ha sido fácil. La Iglesia ha tenido que recorrer un camino para superar precisamente la visión de la liturgia como simplemente el cuerpo normativo que regula los ritos, ¿no? Que se llaman las rúbricas, ¿no? Se llaman rúbricas porque están escritas en rojo y son las indicaciones que vienen en los libros rituales para ayudarnos a celebrar, ¿no? Son las indicaciones. Esa percepción de la liturgia que tenemos como la normativa ritual, la Iglesia la ha superado con creces y ha profundizado enormemente en lo que la liturgia realmente es. Para llegar a esta idea, ¿no? A profundizar en el sentido de la liturgia, eh, tenemos que citar brevemente al movimiento litúrgico, que fue una corriente de estudio que surge a finales del siglo XIX y que busca eh, el verdadero sentido de la liturgia en las fuentes, en los padres de la Iglesia, que se empiezan a conocer sus textos y demás a través de los estudios históricos, y en la palabra de Dios y todo lo que es la tradición de la Iglesia. Entonces se van dando cuenta de lo que la liturgia es y significa para la vida de la Iglesia, la grandeza de la liturgia. Antes del Concilio Vaticano II, ya todos estos estudios históricos, el movimiento litúrgico, todas las reflexiones, ya habían, digamos, cristalizado, cuajado en grandes documentos, por ejemplo, en una encíclica del Papa Pío XII que se llama Mediator Dei, que ya bueno, pues, va poniendo a la liturgia en el lugar que le corresponde, ¿no? Y que será pues la antesala de lo que después supondrá Sacrosanctum Concilium en el Vaticano II.
Cuando dice el Sacrosanctum Concilium 10 que la liturgia es la fuente de donde emana toda la fuerza, toda la vida de la Iglesia, podemos hacer aquí una lectura muy bonita para entender de dónde realmente mana, brota la liturgia. La liturgia brota del mismo misterio de la cruz. Cuando nos dice el evangelista que del costado abierto de Cristo por la lanza del centurión brota sangre y agua, eso, más allá de ser un hecho físico, ¿no? Fisiológico, biológico, evidentemente de una herida, de un cuerpo que está colgado de la cruz, por la gravedad, pues brota la sangre y el agua que puede ser el líquido del pulmón o de la piel. Pero eso tiene una fuerza y una profundidad enorme porque nos está haciendo ver el evangelista que la Iglesia y la liturgia están naciendo del costado abierto de Cristo, o sea, de lo que es el centro del misterio pascual. La fuente de la Iglesia es el mismo Cristo y de ahí mana la liturgia que se convierte en fuente para la vida de la Iglesia. Hay un texto en el Antiguo Testamento, Ezequiel 47, que ya, digamos, hace una anticipación, ¿no? de lo que va a acontecer del costado abierto de Cristo, cuando nos dice que, tengo el texto por aquí, creo, y os lo leo. Dice Ezequiel 47, en aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo, del zaguán del templo manaba agua hacia levante, el templo miraba a levante, el agua iba bajando tal. Y termina diciendo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanarán. La liturgia, precisamente, que emana del costado abierto de Cristo, que prolonga la acción de Cristo, la vida de Cristo en la Iglesia, sirve para convertir las aguas salubres, o sea, lo que no puede engendrar vida, aquello que no sirve para nada, en un agua pura que sí engendra vida. O sea, convierte el mal en bien, sana, o sea, la liturgia sirve para la santificación de los hombres. Es una de las cosas que la liturgia va a provocar, la santificación de los hombres. Y también la liturgia, al igual que Cristo hace con su obra, con la obra del misterio pascual, glorifica a Dios. Bueno, pues aquí tenemos ya dos principios y vemos cómo los fundamentos de la liturgia enlazan con la Sagrada Escritura y con la tradición de la Iglesia. Vamos superando esa visión de que la liturgia es solamente una serie de normas que regulan unos ritos que tenemos que cumplir para estar a bien con Dios. La liturgia es mucho más que eso. El concilio pone mucho énfasis en la visión de la liturgia como el canal, la fuente que propicia la santificación de los hombres. El Código de Derecho Canónico, en el libro cuarto, trata de la función de santificar de la Iglesia. Y aquí recoge una serie de ideas, basándose lógicamente en el magisterio, que nos dan algunas pistas para ir entendiendo la grandeza de la liturgia. Dice el código, la Iglesia cumple la función de santificar de modo peculiar a través de la Sagrada Liturgia, mediante signos sensibles. O sea, aquí tenemos ya un primer requisito que necesita la liturgia, los signos sensibles, elementos sensibles. La liturgia se vale de elementos de la creación, ¿no?
para poder ejercer su función y los va a dotar de un sentido, de un significado, y esos signos sensibles van a provocar en aquel que participa en la liturgia, van a provocar una serie de efectos que los propiciará el Espíritu Santo. Nos dice también el Código de Derecho Canónico que la liturgia es el ejercicio íntegro del culto público a Dios por parte del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y los miembros. Bueno, aquí también tenemos que resaltar que la liturgia no es una cuestión meramente del clero, sino que es de todo el cuerpo místico de Cristo, de la cabeza y de los miembros. Es verdad que los sacerdotes hemos sido, por el sacramento del orden, configurados a Cristo cabeza y ejercemos en la liturgia, para la liturgia y por la liturgia, unas funciones específicas que nos corresponden por estar vinculados con Cristo cabeza. Pero la liturgia es el ejercicio íntegro del culto público a Dios por parte de todo el cuerpo místico de Dios. Todos los bautizados, que por el bautismo se entra a formar parte de este cuerpo místico de Cristo, todos los bautizados forman parte, intervienen en la liturgia, cada uno en el lugar en el que le corresponde, de una forma activa, consciente, como el concilio además, digamos que trata de promover. El concilio quiere que todo el pueblo de Dios tome conciencia del papel que juega en la liturgia, del papel que tiene la liturgia en favor del pueblo y del papel que el pueblo juega en la liturgia. Nos dice el Código de Derecho Canónico también que este culto se tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. La liturgia se ejerce en nombre de la Iglesia, por las personas legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. Esto garantiza que la liturgia sea real, porque si nosotros la manipulamos, la vivimos fuera del sentir de la Iglesia, nos la inventamos, creamos unos ritos a nuestro amaño o los adaptamos según nosotros entendemos, estamos poniendo en gravísimo peligro que se dé la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Por eso el código, además, que es normativo, y las leyes tratan de proteger, ¿no?, la vida de la Iglesia, es claro en esto, ¿no? Es liturgia de la Iglesia cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. Los ritos de la Iglesia, como se celebra la Santa Misa, los sacramentos, eso lo aprueba el Magisterio Supremo de la Iglesia, que es el Papa. Es lo esencial. Los obispos diocesanos tienen alguna competencia y las conferencias episcopales también. Pero fundamentalmente, lo esencial corresponde al Papa aprobar los ritos o los actos con los que celebramos que constituyen la liturgia. La palabra liturgia tiene, como tantas cosas en la Iglesia, un origen profano que después se aplica a un uso cristiano. Por ejemplo, la palabra sacramento, que para nosotros está tan vinculada, lógicamente, a lo católico, ¿verdad? Pues la palabra sacramento tiene un origen profano, era la marca que se le hacía a los soldados romanos en la espalda, que los vinculaba para siempre con el ejército. Pues la Iglesia toma esa idea y está esa palabra ahí, ¿no?, en el lenguaje
profano y le viene bien para una idea cristiana y la utiliza. Pues con el término liturgia pasa algo parecido. La liturgia significa originalmente obra o quehacer público, servicio de parte y en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios, ¿no? Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Sacrosanctum Concilium 7, volvemos a este gran documento fundamental para entender la liturgia de la Iglesia, nos dice, haciendo una especie de síntesis de lo que hemos visto, que con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Bueno, Sacrosanctum Concilium es muy claro, ¿verdad? Y sitúa muy bien a la liturgia en el lugar en el que está, ¿no? Nos muestra cómo la liturgia ocupa un lugar absolutamente central en la vida de la Iglesia, porque es la que provoca, origina de una forma especialísima la santificación del hombre. Y la santificación del hombre es la meta de la vida de todo hombre. Ese es el final de nuestra existencia, alcanzar por el camino de la santidad, de la santificación, alcanzar ese estado de santificación absoluta cuando el Señor nos llame a su presencia. Por tanto, la vida de la Iglesia en la que todo está vinculado, pero la liturgia ocupa un lugar absolutamente central. Es acción de Cristo, sacerdote, y es acción de la Iglesia. Y aquí entendemos, lógicamente, la Iglesia como pueblo sacerdotal, como comunidad autónoma. La Iglesia en toda su extensión. Insisto en esto porque tenemos que superar también la idea, aquellos que no lo hayan hecho, tenemos que superar la idea de una liturgia que es acción del sacerdote solamente, ¿no? Y en la que los fieles, el pueblo, es meramente espectador. No es así. Tenemos que tomar conciencia de que en la liturgia participamos todos, porque formamos todos parte del cuerpo de Cristo y la liturgia es acción de Cristo, acción sacerdotal del Cristo total, de la cabeza y del cuerpo, ¿no? Y del miembro. Por lo tanto, nadie que esté bautizado es ajeno a la acción litúrgica y a la liturgia misma. El Concilio Vaticano II, tomando, como decía antes, pues, todo el estudio, el saber que fue desarrollando el movimiento litúrgico, notabilísimo, y pone a la liturgia en el lugar donde tiene que estar y le da el sentido pleno. Vincula, nos abre unas vías de relación de la liturgia
con la teología, y también con la escritura. Y esto lo vamos a ver muy bien, es muy bonito, lo vamos a entender muy bien, eh, eh, entendiendo a la liturgia, contemplándola como el momento culminante de la historia de la salvación. La revelación es un sucederse de etapas salvíficas, cuya totalidad constituye la historia de la salvación. Podemos establecer tres etapas, así de forma esquemática, para entender el concepto. Tenemos una primera etapa, que sería la etapa de la profecía, o sea, todo lo que está antes de Cristo y que nos va preparando y anunciando el misterio de Cristo. Una segunda etapa, que es el momento de Cristo, el misterio de la encarnación, cuando Cristo lleva a cabo pues todo lo que es el misterio pascual, lleva a cabo pues, el plan divino de salvación, lo que es la redención de la humanidad, de los hombres, que tiene como centro, lo acabamos de celebrar en estos días, la pasión, muerte y resurrección, pero en sentido amplio el misterio pascual es toda la vida de Cristo. La encarnación hasta la ascensión, ¿no? Hasta que se completa y vuelve al seno de la Trinidad. Y después hay una tercera etapa que es el tiempo de la Iglesia. ¿Bien? Después del nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. La liturgia, desde la perspectiva bíblica y teológica, digamos que celebra y actualiza y da cumplimiento a la obra de la salvación, vinculando la vieja y la nueva alianza. La liturgia es, por lo tanto, prolongación de la obra de la salvación de Dios para con los hombres y es portadora y comunicadora de la salvación. La relación entre liturgia e historia salvífica es absolutamente esencial. Esto lo explica, lo desarrolla muy bien el Papa Francisco en el documento Desiderio Desideravi, cuando habla de la liturgia como el hoy del misterio de Cristo. El Papa nos dice que la liturgia es el hoy del misterio de Cristo y además es el momento, es el lugar, el espacio donde Cristo toca nuestras vidas. Quiero incidir también en esto porque me parece que es un aspecto muy importante para entender la grandeza de la vida. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo brevemente porque si no se nos va a ir todo el tiempo. La obra de la salvación, bueno, pues, o sea, el plan que Dios traza para recuperar la amistad con el hombre, cuando al principio de la historia, digamos que el hombre se enemista con Dios, ¿no? Por el gran pecado de la desobediencia, pues desde ese momento Dios comienza a acercarse al hombre y se va revelando, se va mostrando una serie de hechos que constituyen el abajamiento de Dios que se acerca hacia el hombre, ¿no? Bueno, pues en el Antiguo Testamento vemos una serie de acciones puntuales de Dios en favor del hombre. Digamos que eso es lo que en el esquema que aparece ahí sería la etapa de la profecía. La segunda etapa, ese acercamiento, ese abajamiento de Dios hacia el hombre, tiene en Jesucristo su plenitud. El misterio de la encarnación hace que se revele plenamente el misterio del amor de Dios en favor del hombre y tenemos a Jesucristo, Dios encarnado, lo tenemos en
en medio de nosotros. Lo tenemos pues obrando milagros, curando a enfermos, devolviendo la dignidad a aquellos que no la tienen, y toda esa obra se completa, se lleva a plenitud con la pasión, la muerte y la resurrección. Pero Jesús se va. En el día de la ascensión, Jesús vuelve al cielo, llevando al Padre la humanidad redimida. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo se prolonga en el tiempo la acción salvífica de Cristo en la tierra, si ya Cristo no está? Que sería esa tercera etapa. Pues esa pregunta, ¿cómo se prolonga la acción salvífica de Cristo en la tierra, en medio de nosotros? Esa pregunta pues tiene una respuesta muy clara. Esa acción salvífica de Cristo, esa acción salvadora, libertadora de Cristo, redentora de Cristo, se prolonga en la Iglesia, pero en concreto, sobre todo y por encima de todo, en la liturgia. Por lo tanto, se puede afirmar que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la liturgia son partes de una única, misteriosa e inseparable realidad. La historia de la salvación, la cual es anunciada en el Antiguo Testamento, se lleva a plenitud en el Nuevo Testamento y se actualiza ininterrumpidamente en la liturgia. Y ahora, si lo consigo, voy a tratar de leeros un fragmento de Desiderio Desideravi del Papa Francisco, donde se nos explica muy bien esta idea. El Papa lo hace de una forma preciosa. Dice el Papa en Desiderio Desideravi 8, si hubiéramos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos más vivos que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con él, sino en la comunidad que celebra. Por eso, la Iglesia siempre ha custodiado como su tesoro más precioso el mandato del Señor. Haced esto en memoria mía. Desde los inicios, la Iglesia ha sido consciente que no se trataba de una representación, ni siquiera sagrada, de la Cena del Señor. No habría tenido ningún sentido y a nadie se le habría ocurrido escenificar, más aún bajo la mirada de María, la Madre del Señor, ese excelso momento de la vida del Maestro. Se refiere el Papa aquí en concreto a la celebración de la Cena, o sea, a la Santa Misa. Pero esto lo podemos aplicar y entender para toda la liturgia. La liturgia posibilita, la liturgia cuando se celebra, cuando se convierte en celebración, posibilita, hace que el mismo Jesús, que anduvo en el mundo, que curó, que liberó, que dignificó, que se subió a la cruz por amor y que resucitó y después volvió al Padre con la humanidad ya redimida para glorificarla para siempre, que ese mismo Jesucristo y esos mismos acontecimientos se vuelvan a producir ininterrumpidamente en la vida de la Iglesia. Esa es la grandeza de la liturgia. Ese es el sentido bíblico y teológico de la liturgia que el Concilio Vaticano II ha puesto ante nuestra mirada y que antes estaba pues más velado, ¿no? No es que no existiera, porque esto ha sido desde siempre así, estas cosas no mutan, simplemente se van descubriendo. Por eso, esta carta apostólica de nuestro querido Papa Francisco, hoy pues cobra un valor todavía más fuerte, porque precisamente lo que la carta trata de promover es la formación litúrgica del pueblo de Dios, que, bueno, desgraciadamente está muy necesitado de formación en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo
en cuestiones litúrgicas hay una gran carencia formativa que nos lleva a no contemplar o a no poder vivir la profundidad de la liturgia, de la celebración del misterio de Dios convertido en celebración. Cuando uno, digamos, toma conciencia de estas cosas, se da cuenta de que cuando asiste a la Eucaristía no va para cumplir un precepto, una norma. Eso es algo muy frío y muy feo. Yo no voy a misa el domingo para cumplir una norma. Yo voy a misa el domingo porque sé que la liturgia de la Iglesia origina, provoca que el misterio de Dios se haga presente de una forma real. O sea, que Jesucristo, como nos dice el Papa, al que ya no podemos ver porque se ha marchado, la comunidad cuando celebra, cuando lee la palabra de Dios, cuando celebra, cuando canta, está haciendo a través de los mecanismos de la liturgia, a través del memorial, está provocando que el mismo Jesús, de forma real, no de forma figurada, no como una idea, no como un pensamiento, no como un deseo, no, de forma real, la presencia del mismo Jesús está en la liturgia. Un tema también muy bonito que no da tiempo a desarrollar, las distintas presencias de Jesús en la celebración. Él está presente en la comunidad que celebra porque, como él bien dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La palabra proclamada se convierte en presencia real de Cristo. La Eucaristía se convierte en presencia real y sustancial de Cristo. Pero todo es real, es el mismo Cristo el que está misteriosamente con nosotros en la celebración, aunque no lo podamos ver. Esta es la grandeza de la... Vamos ahora a ver un poco algunos aspectos, la celebración del misterio, la celebración cristiana, el canto y el lugar de la celebración y los libros litúrgicos. Voy a intentar ir un poquito más rápido porque rollo demasiado y se da el tiempo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que misterio se refiere al misterio de Cristo. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. O sea, cuando celebramos el misterio de Cristo. Y es Cristo el que se hace presente en esa celebración para que vivamos de él y después demos testimonio de él en medio del mundo. La celebración es una categoría fundamental para definir la liturgia como acción representativa y actualizadora del misterio de Cristo. O sea, cuando nosotros celebramos, cuando hacemos que la liturgia cobre vida, se ponga en acto, es cuando se convierte en acción representativa y actualizadora del misterio de Cristo y de toda la historia de la salvación, en línea con lo que os he explicado. Con esta expresión nos referimos, con celebración, nos referimos a liturgia en cuanto a acción. Puesta ya la liturgia en escena. Al celebrar la liturgia se hace un acto significativo, ritual, festivo, en un lugar y en un tiempo concreto. Bueno, pues la palabra celebración proviene del latín, quiere decir acto de reunirse, significa acto de reunirse varias personas en un mismo lugar. Celebrar implica siempre una referencia a un acontecimiento que provoca un recuerdo o un sentimiento común. El origen de esta palabra, como de tantas que el cristianismo utiliza, es pagano, ¿no? Y está lleno de connotaciones honoríficas para con los dioses. Alude a manifestaciones externas de honor del boato y de la solemnidad. En el latín cristiano el término se enriquece por el encuentro entre la fe y la cultura latina. El término se va llenando de connotaciones como que es Dios quien llama o convoca. Y aquí, bueno, hay algunos datos
del sentido o el significado que le van dando algunos autores cristianos. Tertuliano es el primero que lo utiliza, San León Magno lo utiliza en referencia al misterio pascual, y ya San Cromacio de Aquileia le da un significado bastante completo cuando contempla la celebración como la presencia renovadora de toda la historia de la salvación, desde los signos del Antiguo Testamento hasta las acciones salvíficas de Cristo. En síntesis, celebrar es hacer, realizar y tomar parte en un acto social y comunitario que se inicia en el hecho de acudir a un mismo lugar para festejar un acontecimiento y honrar a alguien. En el ámbito religioso, celebrar es, además, dedicar al Señor un tiempo determinado y significativo, y dedicarse a una actividad cultural con unas actitudes y con unos actos comunes a quienes participan en la celebración. Esto genera una conducta existencial coherente con lo celebrado. Si nos acercamos antropológicamente al concepto de celebración, pues podemos decir que la celebración es un fenómeno esencialmente social y comunitario, y puede definirse como un medio de relación y de encuentro. Tiene un factor de unificación de un grupo en orden a participar en una misma experiencia. Es sinónimo de fiesta y emoción, y todo esto en el sentido más positivo. Desde la teología litúrgica, recogiendo los valores antropológicos, pues se suman aspectos de la liturgia cristiana. La celebración, desde este punto de vista, tiene una dimensión actualizadora de la salvación. La celebración tiene una dimensión actualizadora de la salvación, no es un simple recordar, mímesis. O sea, cuando nosotros celebramos, cuando llevamos la liturgia al acto, según los ritos establecidos por la Iglesia, como veíamos, por las personas que tienen la autoridad para hacerlo, y con el sentir de la Iglesia, no es una representación, como nos decía el Papa. No estamos reproduciendo, haciendo un teatrito de la Santa Cena en el caso del Señor. Es algo que va mucho más allá y se llama anamnesis, que significa, es lo mismo que hacer memorial, es traer el acontecimiento del pasado al presente, actualizarlo, pero un acontecimiento vivo, no como un recuerdo, sino como traer aquello al hoy. Y está lo que pasó en aquel momento está pasando al mismo tiempo cuando en el hoy se está celebrando. Esto es la anamnesis, no es una reproducción, no es un teatro. Tiene también la celebración siempre una dimensión escatológica. La celebración es anticipo de la posesión plena de los dones de Dios más allá de los límites de este mundo. O sea, la celebración, cuando se está dando, siempre nos está introduciendo ya anticipadamente en el cielo. Esto lo recoge muy bien una antífona del oficio del Corpus Christi que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino, que es el Osatum Convivium, que dice: "Oh sagrado banquete en el que Cristo es la comida, hacemos memorial de su pasión, nuestra alma se llena de gracia y de la futura gloria recibimos un anticipo". Pues en la celebración litúrgica, en la celebración cristiana, de la futura gloria ya estamos recibiendo un anticipo, porque nos introduce en la celebración del cielo, en el tiempo de Dios. Y bueno, tiene una dimensión comunitaria y eclesial, por ser obra de Cristo y de su cuerpo, es acción de toda la Iglesia. Esto ya lo hemos anticipado antes. El fin principal y fundante de la celebración. La celebración litúrgica es la actualización en palabras y gestos de la salvación que Dios realiza en su Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Aquí aparece el Espíritu Santo, que es figura clave
para la celebración. El Espíritu Santo es el que hace real la celebración. Su presencia, su acción, la epíclesis, le da realidad, provoca realidad en la celebración. En la celebración se evocan para que se hagan presentes los acontecimientos de la salvación, especialmente el nacimiento de Cristo, su muerte y resurrección, su ascensión, el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés. Todo esto a fin de que el pueblo cristiano que celebra pueda participar activamente y recibir sus frutos. El verbo celebrar traduce la expresión bíblica hacer memoria, ¿no? El memorial, ¿no? Cuando celebramos, estamos haciendo memorial. En la Biblia, esa voz bíblica, hacer memoria, significa actualizar, traer al presente un acontecimiento salvífico que se dio en un momento concreto de la historia. Los aspectos de la celebración. Un primer aspecto sería contemplar la celebración como acción total, que implica tanto lo personal como lo comunitario. Nos involucramos totalmente en la celebración. No es algo meramente personal ni solamente comunitario, sino que lo abarca todo. Se produce la manifestación de una presencia salvadora para el hombre, que comunica la salvación precisamente a través de todos los elementos que intervienen en la celebración. Orienta la existencia de los que participan hacia un comportamiento concreto, una conducta que se ofrece a Dios. La celebración cristiana es un acto que evoca y hace presente. Haced esto en memoria mía. Esta función es crucial en la celebración litúrgica, ya que la celebración es primordialmente memorial o anamnesis. Se da mediante palabras y gestos que están establecidos y que están establecidos no por capricho, sino porque han sido instituidos en lo fundamental por el mismo Cristo. Cristo dice, haced esto en memoria mía, y no haced en memoria mía lo que a vosotros os parezca. Y además, esto ya desde la tradición del Antiguo Testamento queda muy claro. Dios le dice a Moisés cómo se tiene que celebrar, hacer memoria del acontecimiento pascual. Y le da unas instrucciones, lo hemos visto en la vigilia pascual. Y haréis esto, y esto, y esto, y esto. Y si hacéis esto, esto, esto y esto, será memorial, será anamnesis. Si no, no lo será. Por lo tanto, mediante palabras y gestos que están establecidos no por capricho, sino porque han sido en lo fundamental instituidos por Cristo, vinculados con la tradición del Antiguo Testamento y que forman parte de la tradición de la Iglesia, de lo que la Iglesia ha vivido, celebrado, creído desde el primer momento. La salvación realizada por Dios en Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo es garante del realismo de la celebración. Esta es la epíclesis, la efusión del Espíritu. En cada una de las celebraciones tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio, ¿no? El Espíritu Santo, nuestro gran olvidado, ese que tenemos siempre en un plano ahí muy secundario, ¿verdad? Porque como no le ponemos rostro, eso de que sea una paloma nos resulta un poco extraño y al final el Espíritu Santo para los católicos queda muy en segundo plano y esto lo tenemos que corregir porque es el Espíritu Santo el que obra toda la santificación en nuestra vida, el que actualiza y hace real en nosotros el misterio de Cristo y al final es el que lo hace absolutamente todo. Muy brevemente, me gustaría incidir en estos tres aspectos. La celebración cristiana es misterio. ¿Es misterio por qué? Porque esté oculto, velado y no lo veamos, no. La celebración cristiana es misterio porque el misterio de Dios que se ha revelado en Jesucristo, el misterio del amor de Dios que en Jesucristo tiene su máxima expresión,
el rostro de Dios que en Jesucristo se contempla, se nos muestra de una forma muy especial, se hace presente, el misterio de Dios nos toca realmente, toca nuestras vidas en la celebración cristiana. La celebración cristiana es acción, claro, es una acción ritual que precisamente provoca que el misterio se haga presente. Y a ese misterio que creemos, el misterio de Dios, que nos toca y nos llena de vida, nos santifica en la celebración, cuando se convierte en acción, también tiene que ser vida. La celebración cristiana es vida. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios que nos toca en la celebración y nos transforma, no es que nos transforme en el momento en el que estamos celebrando, sino que transforma toda nuestra vida. Y así el misterio de Dios, a través de la liturgia, de la celebración, transforma toda nuestra existencia. Es aquello que cantamos a veces en la misa de niños, nosotros lo hacemos en la misa de San Pedro, en la misa de niños de San Pedro, esa cancioncilla que dice, la misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos, ¿no? Pues digamos que la celebración cristiana nos trae el misterio de Dios que toca y transforma nuestra vida y hace que nuestra vida esté llena del amor de Dios, que es el contenido de ese misterio, y prolongue ese amor en toda nuestra existencia. Hay una obra absolutamente magistral que habla de la liturgia y de todas estas dimensiones, que es de un sacerdote que se llamaba, ya falleció, Jean Corbon, que fue además el elegido para, digamos, desarrollar toda la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica, lo que es la oración, sacerdote libanés, de formación oriental, estaba, digamos, en el vértice que une a la Iglesia occidental y oriental, pero conocía perfectamente toda la liturgia oriental y la sensibilidad y la espiritualidad oriental, y él escribe una obra que se llama Liturgia Frontal, que tiene como subtítulo Misterio, Celebración y Vida, y desarrolla toda esta idea de una forma absolutamente prodigiosa. Yo os recomiendo que si os gusta la liturgia, os enfrentéis con paciencia, porque es un poquito duro de leer, sobre todo si nos falta un conocimiento filosófico, teológico, al final te va enganchando. Él va desarrollando la idea de que la liturgia, cuando se celebra, cuando se convierte en celebración, nos introduce en el río de la gracia y de la vida de Dios que por el misterio de la encarnación baja del cielo, toca la vida del hombre y por el misterio de la ascensión del Señor, que lo devuelve al seno de la Trinidad, crea como una corriente que parte de Dios y vuelve a Dios, y a través de la celebración nos introducimos en esa corriente de vida, de gracia y de santidad, y nos lleva, nos introduce en el misterio del amor de Dios que está en la Trinidad, ¿no? Es todo explicado de una forma muy, muy breve y un tanto torpe, pero al final es la visión más bonita de la liturgia y de la celebración, cómo el misterio de Dios baja, toca al hombre, lo transforma, transforma su vida y la eleva, para llevarla ya llena de santidad al seno del que es 3 veces santo. Le doy un corte a lo que es la celebración, ¿no? Con esta idea, porque ya no tenemos tiempo para extendernos más y tengo que tratar también un poco de otras cuestiones que también forman parte de la liturgia fundamental y del módulo que vamos a ver hoy. Uno de ellos es el canto litúrgico, la tradición musical. Vamos a ver unos principios fundamentales. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable. Esto nos dice
Sacrosanctum Concilium, que también tiene un capítulo, un apartado extenso que trata sobre la música, el canto litúrgico y la música sacra, que siempre en la historia de la Iglesia, desde el principio, enlazando con la tradición de Israel, en la música, el canto tiene un lugar esencial que desgraciadamente se ha desvirtuado, se ha perdido un poco, se ha debilitado y en las iglesias cada vez se canta menos, la gente del pueblo no canta, lo que pretendía el concilio de una participación activa, por lo menos en mi parroquia me cuesta mucho que gente cante, yo ya empiezo los cantos y tal, pero nadie sigue. Eh, es una gran asignatura pendiente. Porque la música, como nos enseña el concilio, el canto, es fundamental en la liturgia. No es una cosa que no es un elemento decorativo, ¿no? Como se dice, bueno, para darle hoy más solemnidad. Eso no es exacto. ¿eh? La música, el canto litúrgico, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. La música sacra será tanto más santa cuanto más íntegramente esté unida a la acción litúrgica. Y también nos dice el concilio que los cantos deben poseer características de verdadera música sacra, ¿eh? Porque no todos los cantos, y esto desgraciadamente no se entiende, no todos los cantos cumplen los requisitos para ser verdaderamente música sacra y canto apropiado para ser, para formar parte de la liturgia. El texto de lo que se canta es lo más importante en la música litúrgica. En la música, evidentemente, que tiene que ser de calidad, pero el texto es lo más importante. No vale cualquier cosa, no vale cualquier texto. Fundamentalmente, hay que buscar el texto en la palabra de Dios que se vuelve canto, ¿no? Los salmos, y a la hora de escribir, de componer canciones, hay que beber de la palabra de Dios, también de la doctrina católica que se hace canto. Las verdades que creemos tienen que formar parte de los cantos y por eso no se pueden aceptar cantos que no sean católicos, porque podemos estar cantando en nuestras celebraciones, en las que, como hemos visto, se hace presente el misterio de Dios, eh, podemos estar cantando barbaridades. Y os pongo un pequeño ejemplo. Yo tuve que corregir, no parar, porque no me gusta parar las celebraciones ni corregir en público. Pero tuve que corregir después de una función, de una hermandad en mi parroquia, a un director de coro porque me estaba cantando en la comunión. Bueno, y menos mal que era en latín y nadie lo estaba entendiendo, pero me estaba cantando los principios de la teología de Lutero. Solo Cristo, sola Escritura y sola fe. Por Dios, tú sabes lo que me estás cantando. Es que esto es una composición muy bonita, alemana, tal. Digo, si yo no le quito que sea que sea muy bonita y que la música sea preciosa, pero estás cantando en la comunión de la misa, ¿no? En el momento en el que entramos en comunión con todo el misterio de Dios y con todo lo que creemos, de una forma muy singular, estás cantando unas ideas que han supuesto una ruptura para precisamente esa comunión. Claro, el hombre se quedó un tanto así desconcertado y tal. Pero, ¿cuál es el problema también? Falta de formación. Bueno, pues los cantos, palabra de Dios, doctrina católica y nuestra oración cantada. La música debe revestir, bueno, debe estar hecha de adecuadas melodías. Tiene que tener una verdad, una bondad de formas, para que sea verdaderamente arte. No se convierta en algo pues, en algo tonto. Se criticó mucho y se desecharon muchas canciones anteriores al concilio porque eran como muy melosas y muy sentimentales,
al principio de la reforma litúrgica se hicieron buenas canciones litúrgicas en español, pero rápidamente hemos vuelto a caer otra vez en lo emotivo, en lo sentimental, y eso no es calidad musical, letras fundamentadas en la palabra de Dios, en la doctrina católica y en lo que la Iglesia ora, ¿no? En las composiciones litúrgicas. La música es un vehículo extraordinario para las emociones del alma. Eh, también el concilio habla de la función ministerial de la música. Es un ministerio. Los que ejercen el canto en la celebración están ejerciendo un ministerio. No es un adorno, es una parte integral de la celebración, que además ennoblece a la misma celebración, la dignifica. El poder de la oración cantada procede precisamente de la implicación total de la persona en el canto. Cuando cantamos la oración, digamos que la sentimos más profundamente. Claro, la dificultad es que esto mucha gente no lo entiende y estamos cantando en la iglesia y las partes, ¿no? de la misa, el Señor ten piedad, el Gloria, el Santo, tal, y yo veo muchas personas que están calladas y están desvinculadas de la celebración en ese momento, por decirlo de alguna forma. Porque además el cantar todos, el unirnos en una voz, con un texto y con una melodía, nos une como asamblea que celebra. Esto hay que trabajarlo, hay que reforzarlo y hay que formar en estas cuestiones. A mí a veces me da una cierta envidia cuando he ido o he visto celebraciones de cristianos hermanos nuestros separados, de iglesia anglicana, tal, donde todo el mundo canta y lo canta todo. Y es que se crea una sensación de asamblea, de comunidad que celebra, de un todo que es muy bonito, ¿no? Y a nosotros a veces nos falta esa dimensión. Bueno, pues la asamblea litúrgica representa el coro más importante, ¿no? Aunque pueda haber, y así la Iglesia lo enseña y lo pide, puede haber coros, ¿no? Que hagan algunas partes de la música o las partes más difíciles o introduzcan piezas más elevadas que todos no vamos a poder seguir, pero siempre en las celebraciones el pueblo tiene que participar con partes que pueda cantar. ¿Eh? Fundamentalmente, sobre todo en el Señor ten piedad, en el Gloria, en el Santo y en el Cordero de Dios, que son las partes de la misa que si se canta la misa se deben de cantar, sobre todo el Santo, siempre respetando las letras litúrgicas. En el Señor ten piedad, en el Gloria, en el Santo y en el Cordero de Dios se canta el texto que la Iglesia nos ofrece en el misal, no otros textos. Esto es importante, porque si no estamos creando ya una liturgia a nuestro amaño, estamos reformando, retocando la liturgia y eso a nosotros no nos compete, ¿no? Por lo tanto, puede haber coro, puede haber piezas que ejecute el coro, porque sean polifónicas, tal, pero siempre tiene que haber piezas en las que el pueblo, en conjunto, toda la asamblea que celebra, participe. Con respecto al lugar de la celebración, bueno, pues aunque es verdad que existe un principio que nos dice que Cristo es el único y verdadero templo, pero la asamblea litúrgica que se reúne para hacer memoria del acontecimiento de Cristo necesita un lugar. Y bueno, pues este lugar se va formando un poco recogiendo la tradición del Antiguo Testamento y con el encuentro de la iglesia naciente que tiene esa herencia del pueblo de Israel, pero con el encuentro de la iglesia naciente con la cultura griega y latina en la que, digamos, empieza a desenvolverse. Y ahí, pues,
se va creando un espacio celebrativo. Esto es una evolución que se da a lo largo de los primeros siglos de la Iglesia, como la Iglesia va tomando una serie de elementos paganos y los va adaptando para su celebración, ¿no? Y siempre teniendo conciencia de que la celebración se debe de llevar a cabo en un espacio que esté separado de otros fines, ¿eh? Esto la Iglesia lo ha tenido presente desde el primer momento, pero hasta que, bueno, pues desarrolla el espacio celebrativo actual, tiene que pasar un tiempo, porque evidentemente para todo, ¿no? Para profundizar en el misterio de Cristo, para profundizar en la grandeza de la Escritura, para profundizar en absolutamente todo, hace falta tiempo, ¿eh? Hasta que ya pues, se va estableciendo una forma de ser y de actuar. En el espacio celebrativo pasa también algo parecido, ¿no? No me quiero extender porque ya se va el tiempo, ¿no? Pero bueno, digamos que el espacio celebrativo cristiano tiene en la tradición de Israel, tiene un fundamento y ya después, pues, en el encuentro con la cultura romana y griega, va tomando una serie de elementos y se va perfilando lo que es el espacio celebrativo actual que tiene, bueno, pues el templo como sobresaliendo siempre, teniendo un lugar preponderante, digamos, la catedral de la diócesis, que es el centro de la vida y que debe de ser el gran modelo en todo para para los demás lugares de celebración. Simplemente voy a reseñar algunos lugares del espacio celebrativo. La nave es el lugar reservado a los fieles para que puedan participar de la celebración y además en la nave también se suelen habilitar espacios, lugares donde estén los cantores y los músicos. El presbiterio es la zona diferenciada del resto de la nave y así debe de ser. En él se encuentra el altar, que es el centro de todo el templo. El altar es elemento central de todo el templo, elemento focal al que todos debemos de mirar, porque en él se lleva a cabo el sacrificio cristiano, el banquete pascual, ¿no? Y además el altar ha de ser único y fijo, ¿no? En las iglesias de nueva construcción ya no se hacen, no se deben de hacer altares laterales como pasaba en las iglesias antiguas. El altar debe de ser único. Y si tenemos altares laterales en las iglesias, pues tenemos que tratar de que no tengan bueno, pues, la importancia que tiene el altar donde se celebra, que es el centro de toda la vida del templo, de toda la acción celebrativa. En esta foto que aparece ahí, que es de la parroquia de Cristo Sacerdote, parroquia de nueva construcción, se acababa de ungir el altar. Fijaos, el altar se unge con el crisma, el obispo lo unge y ahí dos feligresas están secando ese crisma con el que ha sido ungido el altar. Fijaros la importancia del altar que es ungido. El ambón, que es donde se proclama la palabra de Dios, tiene que ser también un lugar digno, claro, y no un mueble que esté dando vueltas para un lado y para otro, porque el Concilio Vaticano II, a la hora de hablarnos de la Eucaristía, nos habla de las dos mesas, ¿no? De la mesa de la palabra y de la mesa del banquete sacrificial o del banquete eucarístico. Por tanto, la mesa de la palabra de Dios, en lugar de la palabra de Dios, es un lugar de gran importancia. Estos lugares tenemos que tratarlos con gran reverencia. La sede es otro lugar también perdón, importante, significativo dentro del templo. Es el lugar que ocupa el que preside. Desde ahí pues se
modera la oración, se dirige a la asamblea, y es un lugar que tiene que mirar hacia el pueblo y tiene que ser visible. En el caso de los obispos, esta sede se llama cátedra y es lo que viene a dar nombre a la catedral. Catedral lo que viene a significar es la cátedra del obispo, la sede del obispo. El tabernáculo sagrario es otro lugar muy importante dentro de lo que es el espacio celebrativo, el templo, porque en él se reserva al Santísimo Sacramento. Si puede haber una capilla propia, pues aún mejor, ¿no? El sagrario, si es posible, no debe de estar en el presbiterio, ¿no? Debe de estar en una capilla propia. Cuando se está celebrando la Eucaristía, el altar, fijaos lo que os digo, el altar, y no lo malentendáis, el altar tiene más importancia que el sagrario. El sagrario queda en un segundo plano. El bautisterio es otro lugar también importante, muy significativo en un templo, porque es, digamos, el lugar en el que se inicia la vida cristiana y se inician las celebraciones de una persona que es introducida en el misterio de Cristo. Bueno, desgraciadamente los bautisterios de muchas parroquias o se han deshecho o se han convertido en capillas almacenes, en cuartos almacenes o cosas de este tipo, ¿no? La pila bautismal y la capilla bautismal tiene un valor y una importancia enorme en un templo. Y tiene que estar muy dignamente tratado y con mucha reverencia, porque la pila bautismal es como el seno de la iglesia en el que la iglesia da a luz, engendra y da a luz a sus hijos. La pila bautismal es un lugar de reverencia, ¿eh? Más que una imagen, más que un santo, más que muchos elementos de un templo, la pila bautismal deberíamos de reverenciarla por ser el lugar en el que nacemos a la vida nueva, a la vida de la gracia, a la vida de Dios, el lugar en el que nos convertimos en hijos y que contiene ese agua que transforma nuestra vida. Otro lugar importante y que debe de estar claramente identificado en un templo y que se debe de utilizar para confesar, según dice el ritual de la penitencia, es la sede de la penitencia. Tiene que haber una sede de la penitencia, un confesionario que esté claramente identificado y en el que el sacerdote espere a los penitentes. Se puede confesar en otro sitio por facilitar, porque la persona es mayor, porque tal, por lo que sea, sí se puede. Pero el lugar en el que se ejerce, se administra el sacramento de la penitencia, fundamentalmente es la sede de la penitencia, que es el confesionario. Y en el último apartado, sobre los libros litúrgicos, pues los libros litúrgicos son, en sentido estricto, es un libro que sirve para una celebración correcta y que, bueno, ha sido escrito para que se pueda llevar a cabo la celebración. Se utiliza pues, la acción litúrgica. Contiene tanto las normas, rúbricas, rúbricas viene de rubrus, rojo, son letras escritas en rojo que no se leen, pero que nos indican cómo hacer las cosas para el desarrollo de la celebración, como de los textos, oraciones, que se llama eucología y de la palabra de Dios. La Iglesia, cuando celebra la liturgia, está celebrando su fe. Por eso las oraciones que utiliza no son improvisadas al gusto de cada uno, sino que forman un patrimonio que es de toda la Iglesia. Por esto, cambiar algo en los libros litúrgicos solo es competencia del Papa. Los libros litúrgicos, para ser cambiados, para cambiar algún texto, alguna oración, hay que pedir la aprobación de la Santa Sede. Y si es una reforma integral, tiene que ser aprobado, supervisado y aprobado por el Papa. Los principales libros litúrgicos se agrupan en 4 categorías. Tenemos los libros para la celebración de la Eucaristía, que está el libro para el celebrante,
que es el sacramentario, los libros para la liturgia, que son los leccionarios, para la liturgia, perdón, para las lecturas, que son los leccionarios, los libros para el canto, que se llaman antifonarios, y el misal, fundamentalmente el misal. Después tenemos otro grupo que son los libros para el oficio divino. Tenemos los libros para el canto, salterio, antifonario, himnario, los libros para las oraciones y libros para la lectura. Y tenemos el libro para el oficio, el capítulo, que son el martirólogo, necrológico, el breviario. Tenemos otro grupo que son los libros para la organización de la liturgia, o sea, los que marcan cómo se hacen las cosas, son los ordos, ordinales o ceremoniales. Y tenemos los libros para los sacramentos y para los ritos, que son o pontificales, si son ritos y sacramentos que hace el obispo, el pontífice, o son rituales si son los que lleva a cabo o tiene competencia para hacerlo el sacerdote o el diácono. Y bueno, con esto termino la exposición. Lamento si me he prolongado demasiado y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer. Activáis el micro y la hacéis. Tenemos 10 minutillos. Venga, animarse a hacer alguna pregunta sobre liturgia, que después hacemos locuras en la liturgia, ¿verdad, hermano? Bueno. O le pedimos a los curas que las hagan. Sí, buenas tardes, don Francisco. No sé si me escuchan bien. Adelante, Nos dan las gracias Enrique, por la... adelante. Gracias. Que muchas gracias por la intervención, por la ponencia, muy clarificadora en algunos aspectos. Y bueno, yo lo que mi planteamiento más que una pregunta es un poco hacer un poco de pequeña reflexión. Es decir, todo esto que me parece fundamental, que lo conozcamos los seglares, por una realidad que hoy se está hablando mucho también en la televisión, de que al final la falta de formación de los cristianos provoca fundamentalmente porque en muchas familias también se va perdiendo ese arraigo de formación en aspectos y litúrgicos, nos deja al final en una realidad que no podemos nosotros, si no es por una formación específica, conocer, y que ese conocimiento pues recae fundamentalmente en el clero, en los sacerdotes y en los párrocos. Y ahí donde un poco creo que también debería de ser importante que muchas veces sean los propios párrocos los que de alguna manera también se preocupen por la dinamización litúrgica de la parroquia y se preocupen por la formación de los feligreses en este ámbito. Igual que se ha ido consiguiendo que se desarrollen grupos de catequesis, se desarrollen grupos de lectura creyente de la palabra, etcétera, creo que también sería de obligado cumplimiento que las parroquias tuvieran grupos de liturgia que se fueran formando. ¿Para qué? Pues para que precisamente los seglares no cometamos este tipo de errores que muchas veces no se hacen por una voluntad, sino se hacen por un desconocimiento. Sobre todo, primero, por cumplir fielmente con lo que es la liturgia y, por lo tanto, el dar gloria a Dios desde este ámbito, pero también, por otra parte, para que también tengamos ese conocimiento profundo como podemos tener en otros ámbitos de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, animar que no quede esto solamente para nosotros, sino que de alguna manera se vaya dirigiendo. ¿Por qué? Porque al final, de lo último que ha hecho mención, que es toda la parte de los espacios litúrgicos, por ejemplo, bueno, yo he tenido la suerte que a lo mejor he podido comprobar cómo en muchas parroquias de pueblo sí se mantienen
ciertas celebraciones en esos lugares a los que se refiere, por ejemplo, lo que son los bautismos. Pero hoy día prácticamente es una rara avis que encontráramos una celebración de un bautismo en el baptisterio, sino que se celebran en pequeñas pilas portátiles en el altar mayor y no hay pues ese desarrollo de ese rito propio del bautismo o, por ejemplo, pues como bien dice, lo que es el sacramento de la confesión, utilizando el espacio propio del confesionario. Así que verdaderamente creo que es importante esta formación, pero también es importante que esto se traslade a los propios feligreses en su parroquia a través de los propios párrocos. Es un poco mi reflexión, don Francisco. Y muchas gracias. Pues, bueno, muchas gracias por tu aportación. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente, eh, el Papa Francisco, en este documento que he citado varias veces y que os invito a leer, eh, nos insiste mucho en la formación, o sea, el documento va dirigido es para la formación litúrgica del pueblo de Dios. Y en el documento él quiere una adecuada formación litúrgica en los seminarios para los seminaristas, futuros pastores, para que después ellos promuevan en sus comunidades eh, una adecuada formación litúrgica. Mira, más que para evitar, que debemos evitarlo, ¿no? Más que para evitar los errores litúrgicos que a veces se pueden cometer, pues, no con intención de, bueno, pues de dañar la liturgia, ¿no? Sino por conocimiento, más que por el tema ritual, eh, para que tomemos conciencia de la grandeza del misterio que se pone delante de nosotros. Y no perdamos nunca esa capacidad de asombrarnos. Eh, es que cuando vamos a la celebración litúrgica, cuando estamos celebrando el misterio de Dios, Dios mismo está ante nosotros. Jesucristo camina a tu lado, te está tocando, te está sanando de una forma real. Cuando tenemos formación y somos capaces de leer en los signos litúrgicos, en las palabras, en las oraciones, de leer las cosas, de leer entre líneas, de entender el significado de los ritos, de los colores, de las expresiones, de los olores, eh, el misterio de Dios lo vamos a sentir mucho más cerca de nosotros y nos va a asombrar eh, todavía más. Y además en este mundo de hoy el Papa incide mucho en esto, por la desconexión que el hombre actual tiene con los elementos naturales, con la cosmología, con el simbolismo, con la propia naturaleza. Esa desvinculación del hombre con el lenguaje simbólico del que está hecho la liturgia también genera que haya un alejamiento de la liturgia y de la celebración. Todo esto, ¿cómo se puede corregir? Con formación, evidentemente. ¿No? Si conocemos, si tenemos las pistas, los indicios, si tenemos, igual que cuando tú has nombrado la lectura de la palabra creyente, cuando tú vas conociendo el sentido de las cosas en el Evangelio, en la palabra de Dios, la profundidad de las expresiones, qué quiere decir esto, aquello, lo otro, vas profundizando en el conocimiento del misterio de Dios que a través de la palabra de Dios se te está mostrando. Pues igual pasa en la celebración. Formación, sí, en homenaje y en honor al Papa Francisco y a este documento suyo tan bonito sobre la liturgia, eh, hay que promover, motivar y los fieles laicos no lo usamos. Tenéis que tirarnos a los pastores de las ovejas y pedirnos formación litúrgica. Y que nosotros nos formemos también, porque la formación nunca se acaba. Bueno, pues si no hay más preguntas en la sala virtual, nos vemos el próximo día 15 de mayo, si Dios quiere, que seguiremos profundizando en todo el tema de la liturgia, en el año litúrgico sobre todo. La clase la impartirá don Pedro Carrasco,
que es licenciado en liturgia y párroco del EPE. Y bueno, esperemos que esa sí sea presencial y que podamos vernos las caras nuevamente, no solo en el ámbito digital. ¿Algo más, Héctor, que tú quieras añadir? Nada más. Nos Darte las vemos en gracias a el ti, próximo. Francisco, por hacer el esfuerzo desde Madrid, que estás allí Nada, y, gracias a vosotros. y Yo darnos encantado. tan interesante sobre liturgia. Héctor, que te he cortado, hijo. Nada, que nos vemos entonces el 15 de mayo. Bueno, nosotros nos veremos antes. Eso. Muy bien, pues nada, buena tarde y feliz Pascua a todos. Muchas gracias a todos.